¿De verdad sigues pensando que es Rafael el asesino y no otro? Es más que evidente que está jugando con nosotros, Braulio. Pero te juro que no se lo pienso permitir. Se trata del dinero que José Luis adeudaba a su difunto esposo y que usted ahora le reclama. ¿De verdad quiere recuperar ese dinero? Hernando empuja la puerta del despacho sin avisar. Detrás de él, Dámaso y Enriqueta. 3 enemigos. Una sola misión: hundir al duque. Y sobre el escritorio, una carpeta de cuero oscuro con la sentencia escrita. Mis queridos, lo que está a punto de suceder aquí cambia para siempre el destino de Valle Salvaje. José Luis se queda solo. Victoria toma su decisión final. Y un anillo ducal que perteneció a generaciones enteras termina en el corpiño de Enriqueta. Si esta historia les eriza la piel tanto como a mí, denle ya like al video y suscríbanse al canal. Vamos a recorrer juntos cada giro de este capítulo monumental. Porque aún no han visto lo peor. Aún no han escuchado la carta falsificada que Hernando guardaba en secreto. Aún no saben qué hará Victoria cuando entre por esa puerta. Activen la campanita ahora mismo, porque lo que viene los va a dejar sin aliento. Las primeras luces de la tarde empiezan a colarse por los ventanales de palacio. Esos ventanales enormes que han sido testigos mudos de tantos secretos, de tantas mentiras, de tantas traiciones. Y yo les juro, mis amores, que cuando vi entrar a Hernando por aquella puerta del despacho, yo lo supe, lo intuí. Sentí en el pecho un escalofrío que me recorrió la columna entera, porque cuando un hombre como Hernando entra con esa calma, con esa frialdad en la mirada, con esos pasos medidos como si estuviera cargando una sentencia de muerte, es porque algo terrible, algo devastador, está a punto de ocurrir. Y no venía solo. ¡Ay, no, mis queridos! Para nada venía solo. Detrás del marqués, caminando con la elegancia de quien lleva años esperando este momento, venía Dámaso. Sí, Dámaso, ese hombre al que todos creíamos muerto. Ese fantasma del pasado de Victoria que regresó al valle solo para destruir lo que José Luis había construido durante toda su vida. Y junto a Dámaso, Enriqueta, la viuda de Domingo, la mujer a la que José Luis le robó cada moneda durante años. La mujer que llegó al valle con el corazón lleno de rencor y la cabeza llena de venganza. ¡Los 3 juntos! ¡Los 3! ¿Pueden creerlo? Hernando, Dámaso y Enriqueta, caminando uno detrás del otro como si fueran 3 jinetes del apocalipsis, dispuestos a arrasar con todo lo que el duque tenía. Y cuando José Luis levantó la vista de aquel escritorio donde había firmado tantos documentos importantes, donde había tomado tantas decisiones que marcaron el destino del valle, sus ojos se llenaron de un horror que pocas veces hemos visto en su rostro. ¿Qué significa esto, Hernando?, preguntó el duque, intentando mantener la dignidad, pero con la voz temblándole por dentro. ¿Qué hacen ustedes 3 juntos en mi despacho sin haber sido anunciados? Y Hernando, mis amores, Hernando ni siquiera tuvo la decencia de responder de inmediato. Lo miró con esa sonrisa fría, esa sonrisa de hielo que pone cuando sabe que tiene todas las cartas en la mano. Caminó lentamente hasta el escritorio, sacó de su saco una carpeta de cuero oscuro y la depositó sobre la mesa con un golpe seco que retumbó en cada rincón del despacho. «Hoy, José Luis, hoy se acaba todo», dijo Hernando con una voz que no parecía la suya. Hoy, vas a conocer el verdadero rostro de la traición, porque tú me usaste, tú me mentiste, tú me prometiste un lugar junto al rey y nada de eso cumpliste. Y yo, querido amigo, yo no soy de los que se hunden con un barco que ya está condenado. Virgen Santísima, yo no podía creer lo que estaba escuchando. El propio Hernando, el hombre que durante meses estuvo aconsejando a José Luis, el que le susurraba al oído cómo deshacerse de Victoria, el que prometía un puesto en el Consejo Real. Ahora estaba ahí, parado frente al duque, escupiéndole la verdad más cruel que se le puede decir a un hombre. José Luis se levantó del sillón despacio, muy despacio, como si las piernas le pesaran toneladas. Sus manos, esas manos que durante años habían firmado órdenes, decretos, sentencias, ahora le temblaban. Se acercó al escritorio, miró aquella carpeta de cuero oscuro y supo. Lo supo en ese instante. Supo que dentro de esa carpeta estaba escrita su sentencia, su deshonra, su caída. «No te atrevas a abrir esa carpeta, Hernando», dijo el duque con una voz quebrada que partía el alma. «No te atrevas a hacerme esto después de todo lo que hemos hablado, después de todos los planes que tracé contigo, después de cada noche
en que te confié los secretos más oscuros de mi corazón. Pero Hernando, mis amores, Hernando ya no era el aliado. Hernando era el verdugo. Y Dámaso, junto a la ventana, sonreía con esa sonrisa cínica que pone cuando sabe que el universo entero está conspirando a su favor. Enriqueta, por su parte, apretaba contra el pecho aquel libro de cuentas falsificado, ese libro que durante años fue manipulado para robarle a ella y a su hijo Braulio lo que por derecho les correspondía. José Luis, dijo Hernando, sentándose tranquilamente en una de las sillas frente al escritorio, como si estuviera en su propia casa. Déjame que te explique con calma cómo llegamos hasta aquí, porque mereces saberlo. Mereces saber cada paso que di, mientras tú pensabas que yo era tu mano derecha. Y aquí, mis queridos, aquí es donde la cosa se pone realmente buena, porque Hernando empezó a confesar, sin pudor, sin remordimiento, sin una gota de vergüenza en el rostro. Hace ya varias semanas, comenzó el marqués con la calma de quien recita una lista de la compra. Recibí en mi residencia una misiva del rey, una misiva privada, José Luis, y en esa misiva, su majestad me informaba que ya estaba al tanto de ciertos rumores que circulaban en la corte sobre planes muy oscuros que se urdían en este valle. Planes contra una duquesa, planes contra Victoria. Madre del cielo, el rey ya sabía. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que estoy contando? El propio rey, sentado en su trono allá en la corte, ya tenía oídos en Valle Salvaje, y Hernando, ese zorro astuto, recibió esa carta y supo de inmediato que tenía que actuar rápido si quería salvar su propio pellejo. Cuando leí esa carta, José Luis, comprendí dos cosas. Continuó Hernando mientras se acomodaba en la silla. La primera, que si yo seguía a tu lado, terminaría arrastrado por tu caída. Y la segunda, que tenía la oportunidad de mi vida para asegurar mi futuro, mi título y la posición de mi familia para las próximas generaciones. José Luis no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de un agua que él intentaba contener con todas sus fuerzas, porque un duque de Valle Salvaje no llora. Un duque jamás muestra debilidad, pero les juro, mis amores, que aquel hombre por dentro se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Negocié mi inmunidad, José Luis, dijo Hernando bajando un poco la voz, casi como si le diera lástima, aunque todos sabíamos que no era lástima, era regodeo. Negocié mi inmunidad a cambio de entregarte, a cambio de poner sobre la mesa cada conversación, cada plan, cada documento comprometedor. Y déjame decirte una cosa, lo hice sin titubear, porque tú, José Luis, tú me usaste primero. Tú fuiste quien me prometió un puesto en el Consejo Real que jamás se materializó. Tú fuiste quien me hizo perder tiempo, dinero y reputación en este valle perdido de la mano de Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombre tan calculador! Y lo peor, mis amores, lo peor de todo es que tenía razón en parte. Porque sí, José Luis lo había manipulado. José Luis había usado a Hernando tanto como Hernando lo había usado a él. Pero una cosa es usarse mutuamente entre nobles, y otra, muy diferente, es venderse al mejor postor cuando la cuerda aprieta. Además, querido amigo, añadió Hernando con una sonrisa torcida, recordemos quién fue el que me sugirió que matáramos a Victoria primero. Recordemos quién fue el que pagó para que aquellos bandidos asaltaran la Calesa. Recordemos quién fue el que escribió cartas y firmó documentos que ahora son la prueba más irrefutable de todos sus crímenes. Yo solo fui el consejero, José Luis. Tú fuiste el autor. El duque dio un paso atrás, como si las palabras de Hernando lo hubieran abofeteado físicamente. Y entonces, mis queridos, entonces fue cuando Dámaso decidió que era su momento. Sí, el momento que llevaba esperando desde el día en que regresó al Valle de Entre los Muertos. Ese momento que había soñado 1000 noches, 1000 madrugadas, 1000 veces frente a un espejo. Al fin había llegado. Dámaso se separó de la ventana donde había estado todo este tiempo, observando la escena con la frialdad de un cazador que mira a su presa. Caminó muy despacio, midiendo cada paso, hasta el escritorio donde José Luis se sostenía con las manos para no desplomarse. Y se acercó tanto, mis amores, tan cerca, que sus rostros quedaron apenas a un palmo de distancia. ¿Te acuerdas de mí, José Luis? Sir Inter, preguntó Dámaso, con una voz que era pura sed de venganza. ¿Te acuerdas de cuando llegué al valle y me hiciste sentir como un intruso en mi propio matrimonio?
¿Te acuerdas de cada humillación que tuve que soportar? ¿De cada vez que me sentaste en tu mesa como si fuera un pordiosero al que le tirabas las sobras del banquete? José Luis no respondió. No podía. Las palabras se le habían quedado atragantadas en algún rincón del alma. Yo sí me acuerdo, José Luis, continuó Dámaso, con esa voz baja y filosa como un cuchillo. Yo me acuerdo de todo. Me acuerdo de la noche en que regresé al valle, después de que me dieran por muerto durante años. Me acuerdo de cuando descubrí que tú, mi amigo, habías estado acostándote con mi esposa. Me acuerdo de cómo me arrebataste a mi hijo. Porque sí, José Luis, Gaspar era mi hijo. Y tú lo educaste como si fuera tuyo. Lo humillaste, lo despreciaste, y al final permitiste que muriera solo en aquella casa pequeña, sin un padre que lo abrazara en sus últimos momentos. ¡Ay, mis amores! Cuando Dámaso pronunció el nombre de Gaspar, yo sentí que el alma se me partía, porque todos en el valle sabemos lo que ese hombre sufrió por su hijo, lo que lloró en silencio, lo que peleó por una verdad que José Luis siempre intentó ocultar. Dámaso tomó entonces uno de los documentos que Hernando había puesto sobre el escritorio. Lo levantó hasta la altura del rostro de José Luis y lo agitó suavemente, como quien agita un trofeo de guerra. ¿Sabes qué es esto, José Luis? Es el reconocimiento oficial de la deuda que tienes con Enriqueta. Una deuda que has impagado durante años. Una deuda que se ha multiplicado con los intereses, con los robos, con las falsificaciones que hiciste de los libros de cuentas. El rey va a recibir esta prueba mañana al amanecer, junto con muchas, muchas otras. José Luis intentó hablar, pero la voz le salía rota, entrecortada. Dámaso, por favor, podemos hablar, podemos negociar. Puedo darte tierras, puedo darte poder, puedo... No hay nada que negociar, interrumpió Dámaso con un grito seco que hizo temblar los cristales del despacho. No hay precio que puedas pagar por las lágrimas de Victoria, por la muerte de Gaspar, por cada noche en que me deseaste muerto. Y hay algo más, José Luis, algo que te va a doler todavía más. Mercedes. Mercedes ya conoce cada detalle de nuestro pacto, cada movimiento, cada plan. Sabe exactamente quién eres y de qué eres capaz. Y créeme cuando te digo que cuando Mercedes sabe algo, todo el valle termina sabiéndolo. Se vino todo abajo, mis queridos. Se vino el techo. Se vinieron las paredes. Se vino todo el palacio que José Luis había construido sobre mentiras durante tantos años. Porque si Mercedes sabía, entonces ya no había forma de tapar nada. Ya no había forma de comprar silencios. Ya no había forma de fingir ante la nobleza. Y entonces, justo cuando José Luis pensaba que ya no podía recibir más golpes en una sola tarde, Enriqueta dio un paso al frente. Lo había esperado todo este tiempo en silencio, observando, conteniendo la rabia que llevaba acumulada años. Pero ahora le tocaba a ella. José Luis, dijo Enriqueta, con una voz firme que sorprendió a todos, yo no he venido aquí por venganza. Yo he venido aquí por justicia. He venido a cobrar lo que mi esposo Domingo dejó pendiente cuando tú y solo tú, manipulaste los libros para quedarte con cada moneda que nos correspondía. Enriqueta colocó el libro de cuentas sobre el escritorio, ese libro que había sido falsificado durante años, ese libro que era la prueba más irrefutable del robo sistemático que el duque había cometido contra ella y contra su hijo Braulio. ¿Sabes cuántas noches dormí pasando frío porque no tenía con qué calentar mi casa después de que asesinaron a Domingo? ¿Sabes cuántas veces tuve que vender una joya, un vestido, un mueble, para que mi hijo Braulio pudiera comer? ¿Sabes lo que es criar a un huérfano sin un solo maravedí en el bolsillo, sabiendo que su tío, el duque, vivía rodeado de lujos con el dinero que le había arrebatado? José Luis bajó la cabeza. Por primera vez en toda su vida, José Luis Gálvez de Aguirre bajó la cabeza ante una mujer. Exijo, José Luis, continuó Enriqueta con cada palabra clavada como un puñal. Exijo que el rey reconozca a mi hijo Braulio como heredero legítimo de una parte de las tierras de este valle. Exijo que se me devuelva, hasta el último maravedí, cada moneda que me has robado durante todos estos años. Y exijo aquí y ahora, que firmes este documento donde reconoces tu deuda y aceptas pagarla con tus propias tierras si hace falta. Y entonces Enriqueta sacó otro papel más, y este era el peor de todos. Porque al pie de ese documento, mis amores, estaba la firma del propio Hernando como testigo. Hernando, el mismo hombre que durante meses había compartido cenas y vinos con José Luis en ese mismo despacho,
ahora había firmado como testigo de su propia ruina. «No saldré de este despacho», dijo Enriqueta apretando los puños. «No saldré de aquí hasta que tengas en tus manos la pluma y firmes lo que me debes. Esta vez no, José Luis. Esta vez no me iré con las manos vacías, como me has mandado tantas otras veces». José Luis, mis queridos, ya no aguantó más. La sangre le hirvió en las venas, la rabia se le subió a la cabeza, y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. El duque explotó. «Hernando», gritó con todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo, «tú, miserable, cobarde, tú fuiste quien planeó cada uno de los movimientos. Tú fuiste quien me dijo paso a paso qué hacer. Tú fuiste quien pagó a los asesinos para que mataran a aquellos bandidos que asaltaron la Calesa de Victoria. Tú escribiste, tú firmaste, tú susurraste cada plan en mi oído durante semanas». Hernando, que seguía sentado en aquella silla con las piernas cruzadas, como si estuviera tomando el té de la tarde, sonrió con una calma que daba escalofríos. «Claro que sí, José Luis. Todo eso es verdad. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que mis manos están limpias. Que las pruebas, todas las pruebas, llevan tu nombre. Tus cartas, tus firmas, tus órdenes escritas. Yo solo soy un humilde consejero que se equivocó al confiar en un noble corrupto. ¿A quién va a creer el rey, José Luis? ¿Al marqués de Guzmán, que sirvió fielmente a la corona durante décadas? ¿O al duque que envenenaba a su propia esposa? ¡Madre mía! Yo estaba con el corazón en la mano, porque ya no había escapatoria. Ya no había forma de zafarse. José Luis intentó, en un gesto desesperado, tomar el documento del escritorio para destruirlo, para quemarlo en la chimenea, para hacerlo desaparecer. Pero Dámaso, que tenía los reflejos de un cazador, le sujetó la muñeca con una fuerza que el duque jamás imaginó en aquel hombre. «Quieto, José Luis. Esos papeles ya no te pertenecen. Esos papeles le pertenecen al rey. Y antes del amanecer estarán cabalgando rumbo a la corte, en manos de un mensajero que ya partió hace una hora». ¡Una hora! Ya había partido el mensajero con las pruebas. ¿Se dan cuenta de la perfección con que estos tres habían orquestado todo? Habían pensado en cada detalle, en cada movimiento, en cada minuto. Hernando, Dámaso y Enriqueta, los tres jinetes del apocalipsis de José Luis, habían planeado esta tarde con la precisión de un relojero suizo. Y mientras todo esto ocurría dentro del despacho, mis queridos, ustedes no se imaginan lo que pasaba al mismo tiempo en otros rincones del valle, porque esta caída de José Luis no era un hecho aislado. No, mis amores. Esta caída era el resultado de semanas, meses de planificación entre Hernando, Dámaso y Enriqueta. Cada movimiento estaba medido, cada minuto estaba calculado, cada palabra había sido ensayada con la precisión de un relojero suizo. Lejos del palacio, en la casa pequeña, Mercedes caminaba de un lado a otro del salón como una leona enjaulada. La duquesa de Miramar miraba el reloj cada 5 minutos, apretaba el pañuelo entre los dedos, se asomaba a la ventana esperando ver llegar a Dámaso con noticias del despacho. Porque Mercedes, mis queridos, Mercedes sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento entre las 4 paredes del despacho de los Gálvez de Aguirre. Y aunque su rostro mostraba aparente tranquilidad, por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. «Matilde», le dijo a su confidente, «¿crees que ya habrá llegado el mensajero? ¿Crees que ya estará galopando rumbo a la corte con los documentos?» Matilde, con las manos apoyadas en el vientre apenas abultado, intentaba calmarla. Pero ella misma no podía ocultar la inquietud, porque todos en la casa pequeña intuían que algo terrible se estaba cocinando en palacio. Hasta Pedrito, sentado en el sofá con un libro entre las manos, había levantado la mirada varias veces, preguntando por qué Bárbara estaba tan nerviosa, por qué Luisa miraba constantemente hacia los ventanales, por qué Alejo paseaba inquieto frente a la chimenea. Y mientras tanto, mis amores, mientras tanto, por el camino que une el valle con la corte del rey, un jinete galopaba más rápido que jamás haya cabalgado un mensajero. Llevaba en sus alforjas un paquete sellado con lacre rojo, un paquete que contenía cartas, libros de cuentas, declaraciones firmadas, pruebas irrefutables. Un paquete que, cuando llegara a las manos del rey al amanecer, sentenciaría definitivamente a José Luis Gálvez de Aguirre ante la nobleza entera del reino. El mensajero ya estaba en camino. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Mientras José Luis discutía y suplicaba en su despacho, mientras intentaba negociar lo innegociable,
mientras se aferraba a un poder que ya no le pertenecía, las pruebas de sus crímenes ya estaban cabalgando hacia el Palacio Real. Ya no había forma de detenerlas. Ya no había forma de comprar al mensajero, porque Dámaso y Hernando habían elegido al hombre más leal y más rápido del reino para esta misión silenciosa, pero definitiva. Y justo en ese momento, justo cuando el despacho parecía no poder contener más drama, la puerta se abrió otra vez. Y, mis amores, adivinen quién entró. ¡Victoria! La mismísima Victoria, atraída por los gritos que retumbaban por todo el palacio. La duquesa apareció en el umbral con su vestido oscuro arrastrando por el suelo, con el cabello recogido en aquel moño impecable que siempre usaba, y con los ojos llenos de una sorpresa que rápidamente se convirtió en algo más oscuro, mucho más oscuro: entendimiento. Victoria se quedó paralizada en el umbral. Vio a Dámaso junto a su esposo. Vio a Hernando sentado tranquilamente. Vio a Enriqueta con el libro de cuentas apretado contra el pecho. Y entendió de inmediato que ahí, en ese despacho, en esa tarde, se estaba cocinando la caída definitiva de José Luis Gálvez de Aguirre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Victoria con una voz suave pero firme. José Luis la miró con desesperación. La miró con esa mirada de náufrago que ve un trozo de madera flotando en medio del océano y se aferra a él como si fuera la última esperanza. Pero Victoria, mis amores, Victoria no se movió. No dio un paso hacia su esposo. No corrió a defenderlo. No le tendió la mano. Se quedó ahí, en el umbral, con los brazos cruzados y la mirada fría como el mármol de una estatua. «Victoria», suplicó José Luis con una voz que era casi un sollozo. «Victoria, mi amor, ven aquí. Diles que se equivocan. Diles que tú me conoces. Diles que jamás haría algo así. Diles que...» Pero Dámaso interrumpió con esa voz suya, esa voz aterciopelada que escondía un veneno mortal. «Victoria, querida, únete a nosotros. Tú, más que nadie, sabes de lo que es capaz este hombre. Tú, más que nadie, has sufrido sus desprecios, sus humillaciones, su frialdad. Tú lo viste tramar tu propia muerte. Ven con nosotros, Victoria. Ven y termina lo que empezamos hace tantos años, cuando yo te juré que regresaría para hacerle pagar a quien te lastimara. Y entonces, mis queridos, entonces ocurrió algo que yo no esperaba. Algo que me dejó con la mandíbula en el suelo». Victoria sonrió. Sí, sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero una sonrisa al fin. Y en esa sonrisa cabía toda una vida de venganza contenida. «José Luis», dijo Victoria caminando lentamente hacia el centro del despacho, «tú me usaste durante años. Me prometiste amor cuando solo querías mi fortuna. Me prometiste matrimonio cuando solo querías mi silencio. Y al final, planeaste deshacerte de mí como quien se deshace de un mueble viejo. ¿Crees que voy a salvarte ahora? ¿Crees que voy a tenderte la mano cuando tú mismo cavaste tu propia tumba?» Se me erizó la piel. Yo no podía creer la fortaleza de Victoria en ese momento, porque uno la había visto débil, frágil, manipulada por Dámaso y por José Luis durante tanto tiempo. Pero en ese instante, en ese despacho lleno de hombres que la habían usado de mil formas, Victoria se irguió como una verdadera duquesa, como una mujer que finalmente había encontrado su voz. «No, José Luis, hoy no te voy a salvar. Hoy voy a quedarme aquí, junto a estos tres, y voy a ver cómo se derrumba todo lo que construiste a costa de mi sufrimiento». José Luis cayó de rodillas. Sí, mis amores, cayó de rodillas. El gran duque de Valle Salvaje, el hombre que durante años había decidido la vida y la muerte de quienes habitaban estas tierras, cayó de rodillas frente a su propia esposa, frente a su rival, frente a la mujer a la que le había robado, y frente al hombre que lo había vendido por 30 monedas de plata. «Por favor, Victoria, por favor, por todo lo que vivimos juntos, por nuestro Gaspar». ¡Ay, no! No tenía que haber dicho ese nombre, porque cuando José Luis pronunció el nombre de Gaspar, los ojos de Victoria se llenaron de un fuego tan intenso que parecía capaz de incendiar el palacio entero. «No te atrevas a pronunciar el nombre de mi hijo», gritó Victoria con una voz que no parecía suya. «No te atrevas, miserable. Tú lo despreciaste cuando estaba vivo. Tú permitiste que muriera sin un padre que lo abrazara. Tú jamás lo trataste como al hijo que era, prefiriendo siempre a Julio, a Rafael, a Alejo, a Irene. Tú no tienes derecho a invocar su nombre para salvarte». Hernando aprovechó ese momento de quiebre emocional.
Sacó del bolsillo interior de su saco un documento muy elegante, muy formal, sellado con varios sellos lacrados y firmado al pie por personas de gran importancia. Lo desdobló con la calma de un sacerdote desdoblando las sagradas escrituras. José Luis, levántate. Levántate y escucha esto que voy a leer, porque es importante que conozcas cada palabra de lo que está por sellarse en este despacho. José Luis se levantó tambaleándose, con las rodillas todavía temblorosas, con el rostro pálido como un papel y los ojos enrojecidos por unas lágrimas que ya no podía contener. En el día de la fecha, comenzó a leer Hernando con una solemnidad que daba escalofríos. Se firma el presente pacto entre las partes abajo mencionadas, con el objeto de poner fin a las desavenencias acumuladas durante años y de restablecer el orden legítimo en Valle Salvaje. Hernando hizo una pausa dramática. Miró a José Luis a los ojos y continuó. Primero, don José Luis Gálvez de Aguirre, actual portador del título ducal de Valle Salvaje, acepta abdicar de manera inmediata y sin posibilidad de reversión en favor de su legítimo heredero, don Rafael Gálvez de Aguirre, quien asumirá todas las responsabilidades, derechos, propiedades y dignidades del ducado a partir de esta misma noche. Madre del cielo, la abdicación inmediata. Esa misma noche, sin tiempo de preparar nada, sin tiempo de avisar a la familia, sin tiempo de organizar una ceremonia, sin tiempo de aceptar lo que estaba ocurriendo. Esa misma noche, en ese mismo despacho, José Luis tenía que renunciar al título que había heredado de sus ancestros. Segundo, continuó Hernando con la voz cada vez más fría, don José Luis reconoce y se compromete a saldar en un plazo no superior a 60 días la totalidad de la deuda que mantiene con doña Enriqueta, viuda de don Domingo Gálvez de Aguirre. Dicha deuda incluye el capital robado, los intereses acumulados durante años y una indemnización por los daños morales causados a la familia del difunto. Enriqueta sonrió. Por primera vez en toda la tarde, Enriqueta sonrió. Y era una sonrisa de victoria. Una sonrisa de quien, después de años de sufrimiento, finalmente ve la luz. Tercero, don José Luis se compromete a no oponerse a la investigación abierta sobre los intentos de asesinato contra doña Victoria, su esposa, así como a colaborar con todos los procedimientos legales que se deriven de dicha investigación. Colaborar. Es decir, José Luis tenía que aceptar que lo investigaran, que lo interrogaran, que lo expusieran ante toda la corte como el monstruo que había planeado matar a su propia esposa. Era el fin definitivo de su vida pública. Cuarto y último, terminó Hernando levantando la mirada del papel. Don José Luis firma el presente documento de manera voluntaria, sin coacción de ninguna especie, y acepta todas las consecuencias derivadas de su contenido. Firmado en Valle Salvaje, en el día de la fecha, ante los testigos abajo mencionados. Hernando dio la vuelta al documento y se lo puso delante a José Luis, y junto al papel le tendió una pluma. «Firma, José Luis». Pero el duque no se movió. La pluma le tembló en la mano. Sus ojos viajaron de Hernando a Dámaso, de Dámaso a Enriqueta, de Enriqueta a Victoria. Y en cada uno de esos rostros encontró lo mismo, una decisión irrevocable. No puedo firmar esto. Es mi vida entera, es mi familia, es mi nombre. Y entonces Dámaso, mis queridos, hizo lo que llevaba toda la tarde esperando hacer. Dio un golpe brusco sobre el escritorio que hizo saltar el tintero, las plumas y todo lo que había sobre la mesa. «Firma, José Luis. Firma antes de que yo mismo coja una pluma y se la clave en el pecho. Porque tú no sabes la cantidad de veces que he soñado con este momento. Tú no sabes las noches que he pasado pensando en cómo te haría pagar cada lágrima de Victoria, cada humillación de mi hijo, cada moneda robada a Enriqueta. Firma ya, antes de que pierda la paciencia». Y como si esto fuera poco, mis amores, aún faltaba el golpe maestro. Porque Dámaso no había soltado todavía su última carta, la carta que llevaba en el bolsillo desde el principio, la carta que iba a hundir definitivamente a José Luis. Y aquí, mis queridos, aquí es donde la cosa se vuelve aún más devastadora, porque mientras Hernando leía cada cláusula de aquel pacto maldito, mientras José Luis sentía cómo cada palabra le arrancaba un pedazo del alma, mientras Victoria observaba todo desde el centro del despacho con esa frialdad de mármol. Arriba, en el segundo piso del palacio, Rafael vivía uno de los momentos más tiernos y dulces de su nueva paternidad. Sí, mis amores,
El nuevo duque, el heredero legítimo del valle, el que iba a recibir todo el peso de un título que él jamás había pedido, estaba en la habitación de María cantándole una nana suavecita para ayudarla a dormir. Le acariciaba la cabecita con la yema de los dedos. Le susurraba palabras de amor. Le prometía que jamás permitiría que nada malo le ocurriera. Le hablaba de su madre Adriana, de cuánto la había amado, de cuánto lamentaba que no estuviera ahí para verla crecer. Y Rafael no sabía, mis queridos, no sabía que mientras él le cantaba a su hijita, su padre estaba siendo destruido en el despacho de abajo. No sabía que él mismo, en cuestión de minutos, sería el nuevo señor del valle, con todas las responsabilidades y todos los problemas que eso conllevaba. Junto a él, sentada en una mecedora, Leonor cosía un pequeño vestido blanco para la niña, con una paciencia infinita. Y Rosalía, la verdadera madre de María, observaba la escena desde un rincón con los ojos llenos de lágrimas, soportando como podía el dolor de saber que esa niña era suya, pero no podía abrazarla como madre. Y al otro lado del palacio, en el pequeño despacho del secretario, Atanasio organizaba algunos papeles con la frente arrugada por la preocupación, porque Atanasio sentía esa inquietud que se mete en el pecho cuando algo grave está ocurriendo y uno no sabe exactamente qué. Había escuchado los gritos, había visto entrar a Dámaso y a Enriqueta, había notado el rostro pálido de Victoria pasando hacia el despacho principal. ¿Qué estará ocurriendo allí dentro?, se preguntaba mientras revisaba mecánicamente los documentos. Atanasio era hijo bastardo de Antonio Gálvez de Aguirre, hermano de José Luis, y eso lo convertía, aunque nadie en Palacio lo supiera abiertamente, en alguien con sangre, Gálvez de Aguirre corriendo por sus venas. Y esa sangre le decía, le susurraba, le gritaba que algo enorme se estaba decidiendo a pocas habitaciones de distancia. Y en las cocinas, mis amores, las cocinas también estaban revolucionadas. Amadeo, Francisco, Pepa, todos habían notado el silencio extraño del palacio. Las velas titilaban, los corredores estaban vacíos, y nadie se atrevía a subir a las habitaciones principales para no encontrarse con escenas que después no podrían olvidar. Dámaso sacó del bolsillo interior de su capa un sobre amarillento, doblado por la mitad. Lo abrió con la calma de quien revela un tesoro escondido, y mostró su contenido a José Luis. Esto, mi querido duque caído, esto es lo que va a hundirte para siempre. Esta es la carta que le escribiste a Hernando hace 3 semanas. Una carta en la que le pedías, con todas las letras, que organizara la muerte de mi esposa Victoria. Una carta firmada de tu puño y letra. Una carta sellada con el sello oficial del palacio. Un escalofrío me recorrió la espalda, porque José Luis miró la carta y reconoció su propia letra, reconoció su propia firma, reconoció el sello que solo él usaba, y palideció hasta el alma, porque él nunca había escrito esa carta. ¡Nunca! Pero ahí estaba la evidencia, perfectamente falsificada, lista para ser presentada al rey como prueba irrefutable de su crimen. Esto no es mío, balbuceó José Luis con voz quebrada. Yo nunca escribí esto. Alguien falsificó mi letra. Hernando soltó una carcajada cínica que retumbó en cada rincón del despacho. Querido amigo, ¿de verdad crees que el rey va a creerte cuando digas que alguien falsificó tu letra? ¿De verdad crees que los jueces van a aceptar como excusa que alguien copió tu firma? Yo mismo la copié, José Luis. La copié la noche en que tú y yo planeamos el duelo fallido contra Dámaso. Mientras tú dormías en tu cama, yo entré a este despacho con la copia exacta de tu firma y reproduje esta carta con cada detalle, cada inflexión, cada particularidad. Es perfecta, perfecta, y será imposible demostrar lo contrario. Lo tenían todo, todo. Cada movimiento de Hernando, cada palabra de Dámaso, cada documento de Enriqueta, todo había sido preparado durante semanas con una precisión casi sobrehumana. José Luis no era un hombre que estaba siendo derrotado por casualidad. Era un hombre que había sido casado con la maestría de los mejores estrategas. Esta carta, continuó Dámaso guardándola otra vez en el bolsillo con cuidado, llegará al rey junto con todas las demás pruebas. Mañana, al amanecer, el monarca tendrá sobre su mesa el expediente más completo y devastador que se haya elaborado contra un duque de este reino. Y créeme cuando te digo, José Luis, que conozco al rey lo suficiente para asegurarte que no habrá perdón, no habrá indulto,
No habrá segunda oportunidad. Y entonces fue cuando Enriqueta dio su golpe final. Sí, mis queridos, el golpe final de Enriqueta. La viuda de Domingo caminó hacia el duque con la determinación de quien sabe exactamente lo que ha venido a hacer. Y antes de que José Luis pudiera reaccionar, le tomó la mano izquierda y con un movimiento firme le arrancó del dedo el anillo ducal. El anillo ducal, el anillo que había pertenecido a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, el símbolo de su título, de su poder, de su linaje. Enriqueta se lo arrancó del dedo como si le arrancara un parásito de la piel. ¡Suéltame!, gritó José Luis, intentando recuperar el anillo. ¡Eso no te pertenece! Ese anillo es sagrado para mi familia. Pero Enriqueta lo apretó dentro del puño con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Sagrado? ¿Sagrado? ¿Acaso fue sagrada para ti la memoria de tu primo Domingo cuando manipulaste sus cuentas y le robaste hasta la última moneda? ¿Acaso fue sagrada para ti la viudez en la que me dejaste sumida durante años? ¿Acaso fue sagrada para ti la infancia de mi hijo Braulio, criado en la pobreza mientras tú dormías sobre sábanas de seda con el dinero que nos pertenecía? Enriqueta no soltó el anillo. Lo guardó dentro de su corpiño, muy cerca del corazón, como quien guarda un trofeo de guerra ganado con sudor y sangre. Este anillo, José Luis, este anillo se queda conmigo hasta que pagues hasta el último maravedí. Y déjame decirte una cosa más. Esta misma noche, mi hijo Braulio dormirá en la habitación principal del palacio, la habitación que perteneció a tu padre, la habitación que debió ser de Domingo si tú no hubieras urdido tantas mentiras para arrebatársela. La justicia, José Luis, la justicia ha tardado, pero ha llegado. Uf, yo tenía el corazón acelerado, porque José Luis, en un último arrebato de orgullo herido, intentó abalanzarse sobre Enriqueta para recuperar el anillo, pero Hernando, que estaba más cerca de lo que parecía, lo sujetó por el brazo con una fuerza inesperada y le susurró al oído algo que José Luis solo pudo oír, pero que todos podíamos imaginar. Quieto, José Luis. Si te mueves, si haces algún gesto violento, si intentas siquiera tocar a esta señora, te haré arrestar antes del amanecer por la propia Santa Hermandad. Y créeme que ya tengo todo preparado para que eso ocurra si tú lo provocas. Así que respira hondo, baja los brazos y acepta tu derrota con la dignidad que aún te queda. José Luis bajó los brazos, lentamente, como un guerrero vencido que entrega su espada en el campo de batalla. Y Enriqueta, con el anillo bien guardado contra el pecho, le dedicó una última mirada cargada de todo el odio acumulado durante años. La deuda de Domingo, José Luis, dijo Enriqueta con una voz que helaba la sangre, no se pagará solamente con dinero, se pagará con tu alma, porque cada noche de tu vida que te quede, vas a recordar este momento. Vas a recordar cómo te quité el anillo. Vas a recordar cómo Braulio durmió en tu habitación. Vas a recordar cómo te derrumbaste frente a tu propia esposa. Y esa va a ser tu condena verdadera. Mis queridos, yo estaba sin palabras, sin respiración, sin parpadear, porque lo que estaba ocurriendo en aquel despacho era el final de una era, el final de los Gálvez de Aguirre tal como los habíamos conocido, el final de un duque que había gobernado el valle con mano de hierro durante tantos años. Mis queridos, yo no podía respirar viendo esa escena, porque lo que Enriqueta acababa de decir no era simplemente una amenaza vacía, era una sentencia que se iba a cumplir hora tras hora, minuto a minuto, durante el resto de los días que le quedaran a José Luis sobre esta tierra. Y el duque caído lo sabía con cada fibra de su ser, porque cuando una mujer como Enriqueta, una madre como Enriqueta, una viuda como Enriqueta, te promete que cada noche vas a recordar el momento en que te quitó el anillo, es porque tiene la fuerza y la determinación para hacer que esa promesa se cumpla. Y mientras esto ocurría dentro del despacho, mis amores, el mundo de afuera ya estaba cambiando para siempre, porque el mensajero que partió con las pruebas para el rey ya había recorrido más de la mitad del camino. Su caballo galopaba entre los bosques iluminados por la luna. Las hojas de los árboles temblaban con su paso, y en cada cruce de caminos dejaba caer una mirada cargada de la gravedad del encargo que llevaba sobre los hombros. Pero, además, había más, porque Dámaso, ese hombre que pensaba en todo, había enviado también jinetes con cartas para los nobles más influyentes del reino.
para el conde de Castromayor, para los Valdemiranda, para los marqueses de Ledesma y de la Vega. Todos ellos, mis queridos, todos ellos recibirían al amanecer una carta donde se les informaba con detalle de los crímenes de José Luis, de la abdicación forzada, del ascenso de Rafael, de la nueva alianza que se había formado en Valle Salvaje. Y para cuando el sol saliera, el reino entero hablaría de esto. El reino entero sabría que la casa Gálvez de Aguirre había caído en desgracia. Y en el pueblo, mis amores, en el pueblo, las luces de las casas empezaban a apagarse una por una, porque ya era hora de dormir. Pero algunas ventanas permanecían encendidas, y detrás de esas ventanas, viejas amigas de Pilara, criadas que habían trabajado durante años en palacio, sirvientes que conocían los secretos más oscuros de los Gálvez de Aguirre. Todos ellos murmuraban en voz baja que algo grande estaba ocurriendo esa noche en el palacio. Lo intuían, lo sentían, como se sienten las tormentas antes de que estallen. Y allá, en algún rincón remoto del bosque, en una cabaña perdida entre los árboles, Pura y Petra cuidaban en silencio del bebé que habían robado, sin saber, sin sospechar siquiera, que las decisiones que se tomaban esa misma noche en el despacho del palacio iban a precipitar el descubrimiento de su secreto más oscuro. Porque cuando una casa noble cae, mis queridos, todos los secretos guardados bajo su techo terminan, tarde o temprano, saliendo a la luz. Y entonces, casi al unísono, los 4 vencedores se prepararon para abandonar el despacho. Hernando se puso de pie despacio, se acomodó el saco, se ajustó el pañuelo del cuello. Dámaso recogió los documentos del escritorio con cuidado, los metió en la carpeta de cuero oscuro y la apretó contra el pecho. Enriqueta, con el anillo todavía caliente contra su piel, se acercó a la puerta sin mirar atrás. Y Victoria, mi querida Victoria, le dedicó a su esposo una última mirada larga, profunda, indescifrable. José Luis, dijo Victoria en voz baja pero clara, yo viví contigo más de 20 años. Te amé cuando creí que merecías amor. Te respeté cuando creí que merecías respeto. Te di un hijo y lloré contigo cada vez que ese hijo sufría. Pero hoy, todo eso se termina. No quiero verte más. No quiero hablar contigo más. No quiero compartir más este palacio contigo. Esta noche dormiré en otra habitación. Mañana hablaremos de los detalles de nuestra separación. Y pasado mañana, cuando el rey haya leído todas las pruebas, ya no tendremos nada de qué hablar. José Luis quiso responderle, quiso suplicarle, quiso arrodillarse de nuevo. Pero Victoria no le dio tiempo. Se dio la vuelta con la elegancia de una verdadera duquesa y caminó hacia la puerta donde la esperaban los demás. Y entonces, uno por uno, los 4 salieron del despacho. Hernando primero, con esa calma triunfal que llevaba todo el día. Dámaso después, llevándose los documentos en la carpeta de cuero. Enriqueta tercera, con el anillo ducal escondido en su corpiño como un trofeo. Y Victoria, al final, sin mirar atrás ni una sola vez. La puerta del despacho se cerró con un sonido seco que retumbó en todo el palacio. Y José Luis se quedó solo. Mis amores, solo. Como nunca había estado solo en toda su vida. Se acercó al sillón principal del despacho. Ese sillón que había heredado de su padre. Ese sillón en el que había firmado tantos documentos, tomado tantas decisiones, planeado tantas estrategias. Y se dejó caer en él con un peso que parecía aplastarlo contra el respaldo. Sobre el escritorio, frente a él, descansaba el documento de abdicación. Ese papel maldito que tenía que firmar esa misma noche. Esa pluma que esperaba mojarse en tinta para sellar el destino de toda una vida. José Luis tomó el documento con manos temblorosas. Lo miró durante minutos eternos. Las velas del candelabro iluminaban débilmente los retratos de sus antepasados colgados en las paredes del despacho. Su bisabuelo, con esa armadura plateada y esa mirada severa. Su abuelo, sentado en este mismo sillón, con el rostro pétreo de un patriarca. Su padre, ese hombre al que José Luis tanto había admirado y tanto había temido, mirándolo desde el lienzo con unos ojos que parecían decir: ¿Cómo has permitido que esto ocurra, hijo mío? ¿Cómo has permitido que el apellido Gálvez de Aguirre caiga en semejante deshonra? Ay, mis queridos, ¿cómo no llorar al ver a este hombre derrotado? Porque por más malo que haya sido José Luis, por más cruel, por más manipulador, en ese momento era solo un hombre derrotado mirando los retratos de sus muertos y comprendiendo que había fallado a todos ellos.
tomó la pluma, la mojó en el tintero y firmó. Firmó el documento de abdicación con una mano que temblaba, como las hojas de un álamo en otoño. Firmó renunciando a todo lo que había sido durante toda su vida: el título de duque, el poder sobre el valle, la autoridad sobre su familia. Y cuando levantó la pluma del papel, mis queridos, cuando levantó la pluma, las primeras campanas del valle empezaron a sonar. Las campanas de la iglesia del valle, esas campanas que tocan en las grandes ocasiones, en los nacimientos importantes, en las muertes solemnes, en los momentos que marcan a un pueblo para siempre. Sonaron una vez, 2 veces, 3 veces, y luego siguieron sonando como si nunca fueran a parar. ¿Quién había mandado tocar las campanas? ¿Hernando? ¿Dámaso? ¿Enriqueta? Habían planeado incluso este detalle simbólico para anunciar al valle entero que el reinado de José Luis había terminado. El duque caído se acercó al anillo ducal vacío que tenía en su dedo. Se llevó la mano al pecho y apretó ese espacio vacío contra el corazón mientras las campanas seguían tañendo en el cielo del valle. Las velas chisporrotearon. Los retratos lo miraban en silencio. La noche caía sobre el palacio, y José Luis Gálvez de Aguirre, antiguo duque de Valle Salvaje, comprendió que en una sola tarde había perdido absolutamente todo. Había perdido el palacio, porque ahora era de Rafael. Había perdido el título, porque acababa de firmarlo. Había perdido la deuda, porque Enriqueta vendría a cobrarla con sangre. Había perdido a su esposa, porque Victoria se había unido a sus enemigos. Y había perdido el respeto del valle entero, porque mañana al amanecer todos sabrían lo que había ocurrido en este despacho. Solo le quedaba el silencio, y los retratos, y las campanas, y el peso terrible de saber que todas las semillas de odio que había sembrado durante años, ahora, le devolvían la cosecha más amarga que un hombre pueda recoger. Mis queridos amantes de Valle Salvaje, ¿no les rompió el corazón este momento? ¿No sintieron, aunque sea un poquito, lástima por este duque caído? Porque por más malo que haya sido, por más maldades que haya hecho, verlo así, solo, derrotado, mirando los retratos de sus antepasados con el anillo vacío contra el pecho, es de las escenas más devastadoras que la telenovela nos ha regalado. Pero ojo, mis amores, que esto apenas comienza, porque cuando el rey reciba mañana al amanecer todas las pruebas, cuando Rafael sepa que ahora él es el duque, cuando Mercedes se entere de los detalles del pacto, cuando Alejo conozca el alcance de la deuda, cuando Bárbara y Luisa descubran cómo encaja todo esto con el bebé desaparecido, el valle entero va a explotar, va a estallar en 1000 pedazos. Y díganme una cosa, queridos míos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que José Luis merece perdón después de todo el daño que ha causado? ¿Creen que Hernando hizo bien en traicionarlo para salvarse a sí mismo? ¿O creen que es el peor traidor que ha pisado el valle? ¿Creen que Victoria tiene derecho a unirse a Dámaso y Enriqueta después de todo lo que ella misma hizo en el pasado? ¿Creen que Enriqueta es una vengadora justa? ¿O se está pasando con el odio? Dejen su respuesta aquí en los comentarios, mis amores. Cuéntenme qué piensan. Cuéntenme cómo se sintieron viendo a José Luis derrumbarse en aquel despacho. Cuéntenme si lloraron tanto como yo cuando las campanas empezaron a sonar. Y por favor, denle al botón de like para seguir trayéndoles más videos de la telenovela. Cada like que ustedes dan me ayuda a seguir contándoles cada giro, cada traición, cada beso prohibido, cada lágrima derramada en Valle Salvaje. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, activen la campanita para no perderse ningún capítulo y compartan este video con esa amiga, esa hermana, esa tía, esa vecina que está enganchadísima con la telenovela tanto como ustedes. Del 0 al 10, ¿qué nota le dan a Hernando por esta traición monumental? ¿Y qué nota le dan a José Luis por la manera en que enfrentó su derrota? ¿Lloraron también ustedes? ¿Aplaudieron a Enriqueta por ese momento del anillo? ¿Se les puso la piel de gallina con Victoria cuando le dijo que no iba a salvarlo? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer cada opinión, cada teoría, cada predicción de lo que ustedes creen que va a pasar a continuación. Porque les juro, mis amores, les juro que lo que viene en los próximos capítulos va a superar todo, absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahora en este valle. Mientras tanto, en algún rincón oscuro del palacio, Luisa sigue convencida de que el bebé de Adriana está vivo en alguna parte.
Bárbara empieza a creerle. Rafael está a punto de descubrir la verdad sobre María. Matilde no sabe que su embarazo es una mentira urdida por Benigna y Victoria. Atanasio sospecha, pero no se atreve a confirmar nada. Alejo y Luisa siguen amándose en secreto. Mercedes y Dámaso juegan a un peligrosísimo juego de pasión y conspiración. Y en alguna cabaña perdida del bosque, dos parteras guardan un secreto que, cuando salga a la luz, va a sacudir los cimientos del valle entero. Prepárense, mis amores, porque esto es solo el comienzo de la tormenta más grande que Valle Salvaje haya visto jamás. José Luis cayó esta tarde, pero arrastró consigo el frágil equilibrio sobre el que todos vivían. Y cuando ese equilibrio se rompe, mis queridos, cuando ese equilibrio se rompe, nadie queda en pie. Nos vemos en el próximo video, mis amores. Cuiden mucho su corazón, porque lo que viene se los va a poner a 1000. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Y recuerden, en Valle Salvaje, todo lo que sube tiene que caer. Y todo lo que se siembra con odio, se cosecha con lágrimas. Hasta la próxima.